Un placer, mi nombre es Heidi Macho, estudiante de Ingeniería de Mantenimiento Mención Mecánica del Instituto Politécnico Santiago Mariño. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los termómetros termoeléctricos, llamados también termopares o termocuplas en la industria. En esta oportunidad les podemos decir que estos equipos son unos sensores de temperatura sumamente utilizados tanto en la industria como en la investigación científica, debido a su amplio rango de medición, resistencia y rápida respuesta. ¿Cómo funcionan estos equipos o cómo funciona un termómetro termoeléctrico? Tenemos 3 puntos clave. Primero tenemos que decir que el principio de funcionamiento de estos termómetros se basan en un fenómeno físico llamado efecto Seebeck, descubierto por el físico Thomas Seebeck en 1821. Los 3 puntos fundamentales o cómo funcionan estos termómetros, podemos decir que primero, la unión de 2 metales. Un termopar está formado por 2 hilos de metales o aleaciones diferentes unidos en un extremo. Este extremo de unión se coloca en el punto donde se quiere medir la temperatura y se le llama unión caliente o de medición. Como punto 2 tenemos que la unión de referencia es cuando los 2 extremos de los hilos se conectan a un instrumento de medición como un voltímetro, y a este punto se le conoce como unión frío de referencia y se mantiene a una temperatura conocida y constante. Como punto 3 tenemos la generación de voltaje, que si existe una diferencia de temperatura entre la unión caliente y la unión fría, se genera una pequeña tensión eléctrica, un voltaje, en el circuito, y suele ser del orden de los milivoltios. Podemos ahora hablar sobre los tipos de termopares comunes. Dependiendo de los metales que se utilicen para fabricar los hilos de los termopares, se pueden clasificar en diferentes tipos, cada uno adecuado para diferentes rangos de temperatura y entorno. Los tipos primero se los voy a nombrar. Tenemos el tipo K, el tipo J, tipo T, tipo E y tipo SR. Los materiales, tenemos 2 tipos de materiales. El metal 1, en el caso del tipo K, es el cromel, y el metal 2 es el alumel. El rango de temperatura común para este tipo es de menos 200 grados centígrados a 1250 grados centígrados, y su característica principal es el más común, económico y es muy versátil. En el caso del tipo J, los metales involucrados en su fabricación es el hierro y el constantán. El rango de temperatura común es desde 0 grados centígrados hasta 750 grados centígrados. Su característica principal es que es una buena opción para entornos de vacío, pero el hierro puede oxidarse a altas temperaturas. Tenemos el tipo J, los metales que intervienen en su fabricación es el cobre y el constantán. El rango de temperatura común es de menos 200 grados centígrados a 350 grados centígrados. La característica principal de este tipo es que es excelente para temperaturas extremadamente bajas como la criogenia. En el tipo E, los metales involucrados es el cromel y el constantán. El rango de temperatura es menos 50 grados centígrados a 740 grados centígrados. Su característica principal es que ofrece una señal de voltaje más fuerte por cada grado de cambio. Y el tipo SR, que es el último, los materiales involucrados es el platino y el rodio. El rango de temperatura es 0 grados centígrados a 1450 grados centígrados, y su característica principal es alta precisión. Se usan para temperaturas muy elevadas como fundiciones vidrieras. Tenemos también que mencionar las ventajas y las desventajas. En las ventajas tenemos amplio rango de temperatura. Podemos medir desde temperaturas criogénicas menos 200 grados centígrados hasta el punto de fusión de muchos metales, que es más de 1700 grados centígrados. La resistencia y la durabilidad. Al ser metálicos soportan vibraciones, entornos hostiles y altas presiones. La respuesta rápida. Al tener un tamaño pequeño en la punta de medición, reaccionan muy rápido a los cambios de temperatura. Económicos, especialmente los tipos estándar como el J o el K. Las desventajas, menor precisión. No son tan exactos como otros sensores, como los PT100 o termistores, en rangos de temperatura estrechos. Requieren compensación. Dependen obligatoriamente de conocer la temperatura de la unión fría para dar una lectura correcta. Una señal débil. El voltaje que generan es muy pequeño y puede verse afectado por interferencias eléctricas si el cable es muy largo. ¿Cuáles son sus aplicaciones típicas? La industria automotriz,
Monitoreo de la temperatura de gases o de escape o de motores. Los hornos industriales y fundiciones controlan los procesos térmicos de altas temperaturas. En electrodomésticos, sistemas de seguridad en estufas o calentadoras de gas, la famosa termopila que corta el gas si se apaga la llama. Tenemos el procesamiento de alimentos, control de temperatura en líneas de producción. Bueno, para concluir podemos decir que los termómetros termoeléctricos son piezas fundamentales en el desarrollo tecnológico moderno. Sin ellos, el control de calidad en la producción de alimentos, la seguridad de nuestros automóviles o la fabricación de los materiales que usamos día a día sería prácticamente imposible. Son la unión perfecta entre la física del siglo XIX y la automatización del siglo XXI. Muchas gracias por su atención.